Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y pronto no estaré solo porque tengo al otro lado a Fernando Cañas y bueno, vamos, él nos va a decir de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues fantásticamente bien. Hoy viernes, día 7 de noviembre, son las 20:49. Esto no lo emitiremos lo emitiré más tarde, lo grabaremos ahora, porque justo a las Bueno, 21 para, horas. para mí son las 7:50. ¿Por qué? Para mí es una hora menos. Ah, es verdad. Vale, no estás en la península ibérica. Estoy en el meridiano de Greenwich, o sea, Muy bien. Vale, vale. Bueno, pues, pero yo creo que bueno, y para el grueso de los oyentes no. Lo que quería decir es que ahora en las 21 horas hora de España, pues, eh, mientras estamos viendo esto, se empezará un estreno de un vídeo. Por eso no podemos hacer un directo. Un vídeo que va ¿sobre qué va? No me acuerdo ya, lo he puesto ahí, lo hice el otro día. Llevo tal lío y tantas cosas, ¿sabes? Bueno, pues ahora mismo se está estrenando un vídeo que va sobre. Ahora lo miro, porque como he hecho varios esta semana, YouTube, lo miro ahora mismo, pues, bueno, para que la gente lo sepa, por si lo ve después de esto. Vamos allá, ver tu canal. ¿Cómo? ¡Qué desastre! Pues mira, Vogelin y las religiones políticas. Vaya, hombre, hemos estado hablando de eso en el en un de Vogelin. récord. Hoy Bueno, vamos a hablar de algo en iVoox parecido. en Ho- iVoox ya se ha publicado. Hoy vamos a hablar de falsificadores de arte. Pero claro, antes de eso vamos a hablar de otra cuestión sociológica política, que es la teoría del valor a lo largo de la historia, como gancho para acabar contando, pues oye, estas estafas, que claro, si uno sigue ciertas teorías sobre el valor, sobre como variante, como magnitud económica, y sobre la teorización económica del valor, pues estas estafas serían imposibles. Pero claro, hemos tenido un off the record muy interesante porque esto lo del valor, el precio justo, la determinación de el salario adecuado, es decir, llevan, sí, desde Aristóteles, o desde, si queremos, desde Aspasia, para no ser, llevan, desde que el hombre tiene pensamiento racional y filosófico, se lleva intentando discernir cuál es el precio justo, el pago justo, cómo sería la forma equitativa y justa de valorar y de repartir la riqueza. Y pues seguimos debatiéndolo y aún no hemos llegado a un punto equilibrado. Bueno, siempre estas cosas se consensúan, como hemos dicho antes, y se llega a un acuerdo, más o menos, pero es que, mira, ahora que estaba con lo de las religiones políticas en la cabeza, al fin y al cabo el hombre es limitado y no puede pretender tener valores absolutos ni conseguir la perfección aquí en la tierra. O sea, lo que, y entonces la justicia, a mí me parece que hablar de justicia aquí en la tierra es un poco pretencioso. Se intenta aproximarse a la justicia, pero nunca se tienen todos los datos en la mano para hacer justicia. Y en cuanto al precio justo, por salario mínimo interprofesional, pues una aproximación, yo qué sé, es que no hay nada. O una cosa que está más clara, la mayoría o la minoría de edad. Antes era a los 21 años, ahora es a los 18. Pues a los Claro, lo 18 hemos hablado la en el mayoría. off the record que la mayoría de edad para consentimiento sexual y para voto es muy injusta, porque hay muchas personas que llegan a esa edad sin tener madurez y pasan años siendo legalmente adultos y no han desarrollado la madurez. Y hay otro grupo minoritario que antes de la edad legal no la tienen, pero claro, ¿qué hacemos? Vamos caso por caso. Claro, Vamos caso por efectivamente. caso diciendo apto para votar, pero no apto para relaciones, apto para votar, pero no para conducir, pero sí para relaciones. ¿Y quién haría los exámenes de quién está apto? No, no, es Eh, una. Quiero decir, esos acuerdos son necesarios. O sea, vivimos en sociedad y bueno, te puede gustar más o menos, pero hay que aceptarlos. Antes a los 21, a los 18, o gran avance a los 18. Yo no veo el avance ni por, pero, por ni por ejemplo, ahora quieren hacer que voten a los 16. pero, bueno, yo, bueno, en fin.
la mayoría de chavales a los 16 años, o chavales o chavalas, pues están en otra cosa, no en saber de qué va el mundo ni de votar. Pero da lo mismo. Si como sabemos que votar es un acto inútil, bueno, yo lo tengo muy interiorizado. Sí, pero tú ya sabes que los políticos van trazando esas líneas sociales según les conviene. Si hacen el cálculo electoral de que podrían ser votantes. De hecho, por ejemplo, ahora como están muy asustados por la derechización de la juventud, hay quien está proponiendo retrasar la mayoría de edad. Igual que había Bueno, quien proponía quitar el voto a los mayores de cierta edad. pues mira, hay una cosa que es maravillosa, que está en YouTube, ¿eh? Antes había un presentador que hacía unas entrevistas estupendas a todo tipo de gente, sin manías, porque era televisión en blanco y negro y mucho más libre que la actual, que era Joaquín Soler Serrano. Y tenía un programa que se llamaba A Fondo, están todos en YouTube prácticamente. Y hace una entrevista a Victoria Kent. Eh, Victoria Kent era diputada socialista durante la República. ¡Guau! Él no va más del feminismo, ¿vale? Bueno, pues esta señora se opuso férreamente al voto femenino. ¿Por qué? Según ella, tiene la desfachatez de decirlo, ¿eh? Ya era una anciana cuando hacen esta entrevista. Porque las mujeres no están preparadas para saber elegir, porque elegirían lo que, en el fondo está diciendo, no elegirían lo que nosotros queríamos que eligiesen, no estaban suficientemente concienciadas. Esto es su argumentación. Bueno, pues no el voto femenino hasta que les hayamos cambiado la mentalidad para que voten como nosotros queramos. Esto ocurre continuamente, ¿no? Y al revés puede ocurrir. Ahora estamos, en fin. No, y en cambio, los grandes promotores del voto femenino, pues eran lo que ellos consideraban la derechona. Es una cosa fantástica, Claro, ¿verdad? pero eso es otra cosa que tienen de malo nuestro mundo moderno y por lo que traemos esto del valor, las teorías del valor en la historia y tal, que es que en nuestro mundo moderno es el mundo de los consensos. Y el gran consenso central, ¿no? Se supone que todos los valores que tenemos son los mejores que hay y todo lo que se cree, todo lo que está establecido es un consenso en base científica, en base a un acuerdo extenso y que no es cuestionable ni para un lado ni para otro. Aunque, curiosamente, estos consensos sí se piensan en modificar cuando a cualquier grupo de interés o a cualquier grupo político le conviene, pero siempre se nos quieren marcar como que hay ciertos consensos que son inamovibles. Y claro, hay consensos inamovibles. Por ejemplo, si se preguntara en condiciones normales y abiertas sobre el canibalismo, pues un porcentaje inmenso lo calificaría como malo o como no aceptable socialmente. Siempre Ujú. había un grupo que diría, bajo su responsabilidad, sí bueno, sí, pero sería un grupo irrelevante. Pero Este es claro, el si ejemplo que estamos hablando puse de, cuando expliqué la ventana de Overton. pero si estamos, por ejemplo, hablando de, para tener un perro hace falta licencia, sí o no. Pues con las actuales tendencias psicológicas, si eso se tuviera que votar, uno sería fácilmente manipulable para un lado y para otro con grandes grupos mediáticos y de generación de opinión, pero aparte no sería algo que haya un consenso sobre eso. No hay una visión general de sí, no, esto está bien, esto está mal. Mucha gente diría es una chorrada y otra gente diría es absolutamente necesario, Sí, pero no sí. es algo que tenga una visión de consenso sobre si sí o si no. Y esto pasa con el valor, con cómo se determina el valor de las cosas. Es decir, cómo determino que algo vale 5 vale 4 y como decías, el problema que yo veo con, por ejemplo, el salario mínimo, el salario justo es, en una sociedad con mucha desigualdad y mucha pobreza, es decir, que tiene muy poca producción o muy mala distribución, evidentemente las personas que acumulan riqueza, esto es muy sencillo. eh, Por ejemplo, siempre se dice que Amancio Ortega tiene una fortuna enorme, que la tiene comparada con un ciudadano normal. Si se expropiara y se liquidara a Amancio Ortega, daría para pagar como mucho no sé si unos meses o un año y pico de pensiones. Sí, tú me enseñaste esa página web, Pero esa entonces, claro, el tú problema sabes que sería, en- claro, si el hombre más rico de España, su fortuna solo da para pagar un tiempo de pensiones, el problema no es tanto la acumulación de riqueza, sino la generación de riqueza. Es decir, no es, evidentemente que este hombre tenga tanto dinero le da un poder desproporcionado. Pero lo que ocurre, esto es muy sencillo. Pongamos que hay una aldea feudal, ¿no? Con 100 campesinos y un noble. Cada campesino se le paga un ducado, cada ducado es un ducado de oro y el noble tiene rentas por 1000 ducados y cada campesino por un ducado. Si expropiamos al noble,
evidentemente las rentas que distribuimos suben el nivel de vida de los 100 campesinos, porque ahí sí es directa y desproporcionada. Pero si el noble tiene 100 ducados de oro, los campesinos tienen un ducado cada uno, le quitamos al noble y a los 3 años ya no va a haber riqueza. Y el problema sigue siendo que esa comarca no genera suficiente riqueza para dar una vida digna a las 100 personas que viven en ella. Por mucho que expropiemos al noble, el problema sigue siendo otro. Sí, el noble agrava el problema. El noble hace que seas significativamente más pobre, pero tu pobreza no está en que esté el noble, está en que no genera suficiente. Yo lo veo cada vez que hay revoluciones sociales de estas como la de Chile o como se ven en España, que cogen y dicen, sí, vamos, derecho sanitario, dices tú. El problema es que la sanidad requiere recursos muy fuertes para generar horas de consultas, capacitación de médicos, construcción de centros. Entonces, si tú no tienes la economía que lo sustente, tú no puedes regalar los servicios sanitarios, aunque quieras. Y mira, estaba leyendo que como sabes que el cierre del gobierno federal, en Estados Unidos hay 42 millones de personas que viven de los cupones de comida del gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con todo lo que tiene, es un país suficientemente rico para dar comida a 42 millones de personas. Zimbabue o Malawi no puede darle a una cuarta parte de su población comida gratis. Ujú. Entonces, evidentemente, si Estados Unidos hay otra revolución tecnológica y fuera más rico, pues a lo mejor no estaríamos hablando de cupones de comida, sino estaríamos hablando de cupones de asistencia integral. Y diríamos que me parece increíble que la fisioterapia no esté incluida en los cupones de atención integral. Y estaríamos asustados porque están a punto de quitarle la fisioterapia a las personas pobres. Porque, por ejemplo, la pobreza hoy en día no es la pobreza que era hace 100, 200 o 500 años. Es decir, cuando uno lee cómo vivían en la antigüedad, figuras muy relevantes tenían deformidades graves, o sea, vivían una vida durísima, con unas enfermedades durísimas y con unas, o sea, pero carencias Ujú. materiales de todo tipo, La pobreza siempre es que hoy en relativa, día, depende de la comparación. claro, del nivel promedio. Entonces, por eso es curioso, porque en estas teorías del valor, que es lo que va a esta primera parte del programa, pues se pone mucho énfasis en la necesidad y se pone mucho énfasis en la desigualdad, pero nunca se pone énfasis en la producción y en la gestión, porque a veces ni siquiera hay que producir más, a veces hay que gestionar mejor, porque por ejemplo, un ejemplo de economía así de, que nos van a llamar de cuñado, el fútbol. El fútbol recauda más dinero que la ciencia. Es decir, si miráramos por el valor que aporta, pero claro, ¿cuál es el valor que aporta el fútbol? El fútbol no te alarga la vida, pero sirve como desestresor y como entretenimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un grupo de personas que están menos educados, que valoran más su entretenimiento y un evento colectivo que su salud o que su educación. Pero ¿quiere decir eso que el fútbol hay una conspiración de reptiles malvados para que tú o es que Cristiano Ronaldo cobre más que el doctor más top? Eso significa que a ti te importa menos tu salud que tu entretenimiento. Pero eso no quiere decir que haya reptiles mal. Pero ¿cuál es la idea? Regulémoslo, hagamos una ley que impida que ningún fútbol, o sea, el futbolista tiene que seguir siendo famoso, pero de esa atención que recibe, como el dinero que recibe es desproporcionado para otras profesiones que entendemos que son más importantes, pues no le permitimos ganar. Pero el problema siempre está en lo mismo, el problema está en la educación y en la ponderación de quien determine ese valor. Porque esto es muy sencillo. Por ejemplo, la cosa más marxista que hay es págale, si tú tienes una persona que está cobrando el salario mínimo, págale un 20% más. Si tú tienes una persona que está en una situación haciendo un trabajo difícil, págale más. Pero ¿cuántas personas que se sienten marxistas le pagan más al obrero, a la limpiadora, al panadero? Nadie. Es más, regatean e intentan aprovecharse lo máximo posible de los precios, porque cuando le toca a uno en su economía, ya las teorías se diluyen. Lo que uno quiere es que una mano mágica venga y redistribuya y dé un precio justo y un valor justo, pero yo no tengo por qué hacerlo porque yo tengo poco y lo poco que tengo lo tengo. Y yo me quiero ir de viaje a Tailandia y lo que faltaría es que el dinero del viaje de Tailandia me lo gaste en pagarle al albañil, al fontanero y a la limpiadora. Bueno, Y yo me quiero ir sin vacaciones.
Hay casos heroicos de gente que es capaz de tener eso en cuenta, ¿eh? Pero no, y está más allá de la ideología, y hay gente que tiene eso más en cuenta y tienen distintas ideologías. Yo lo he comprobado, gente que es capaz de ajustarse el cinturón por pagar lo que él considera que debe pagar a sus empleados. Yo lo he visto, ¿eh? He conocido Sí, casos. claro, no todo es malo ni todo es terrible. Pero que es cierto que, por cierto, voy a decir una frivolidad. Bueno, frivolidad no tanto. Para que el que quiera ver una cosa curiosa, es que antes me ha venido a la memoria cuando has dicho lo de qué pasaría si se expropiasen las principales fortunas de España y tal. Y hay una cuenta de Twitter que se llama Días de pensiones en España. Bueno, no le he encontrado la información y pone lo que duraría, cuánto se pagaría, y me parece son unos pocos meses de pensiones y después de eso vendría la nada. Sí, después de a las 100 mejores mayores fortunas de España, daría para unos meses de pensiones y después la nada. O sea, casi todos lo soportan el contribuyente pequeño. Y esto sí, son muchos, pero no es tanto como nos parece. Y después de esos meses vendría la más absoluta miseria. Entonces, es una cosa que es una página curiosa porque los días, lo que cuestan las pensiones en España ya se sabe. Cuánto cuesta cada día. Por ejemplo, dice, los beneficios netos de Mercadona equivalen a un día y una hora de pensiones. Eh, bueno, la fortuna de Ibai Llanos se sitúa entre 13 y 41 minutos de pensiones. Pero todos lo miden en horas de pensiones. Por ejemplo, Israel recibirá 23 horas y media en días de pensiones de los 3 años, 8 meses y 10 días aprobados para defensa en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, el Congreso de Defensa de los Estados Unidos ha aprobado ahora Sí, que por supuesto, serían. lo que es la ayuda militar a Estados Unidos equivale a ni un día. Quiero decir, de pensiones. Eso sirve para que tengamos en cuenta las dimensiones, ¿no? De las cosas. Claro, pero O. ¿de dónde sale cuando dicen, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, el 1% más rico del mundo tiene tanta riqueza? Y dice, sí y no. Es decir, tienen tanto patrimonio nominal, es decir, tienen empresas, tienen tal, pero entre esas empresas hay trabajadores, hay procesos productivos. Es decir, otra cosa es que hay una cosa que empiezan a tener razón, que está dándose un fenómeno muy, que no es el programa que traíamos, que es que las rentas del capital, ¿no? Empiezan a superar a las rentas del trabajo inmensamente, ya, o sea, se están separando como fuente de riqueza para algunas clases sociales, ¿no? Hay algunas que están llegando al 50%, pero eso es producto de la financiarización. Pero incluso quitando ese intermediario, la distorsión que provocan en la economía no es tan fuerte como para resolver el problema de la escasez de recursos crónica y la ineficiencia crónica que tenemos. Es decir, tenemos unos sistemas económicos que no están funcionando y no están dando respuesta. Y el problema no está tanto en un grupo de personas que tienen riqueza, que sí, es desproporcionada, eso sí, y que sale de articular sistemas que priman lo inmediato y que priman, porque por ejemplo Amancio Ortega es rico porque a nadie está obligando a comprar fast fashion a las personas, nadie está obligando a nadie a comprar cada 6 meses ropa en Zara, nadie te está obligando o cada 2 meses. Hay personas que compran, que se dejan una parte importante del sueldo en comprar ropa de mala calidad continuamente. Y eso es lo que ha hecho un multimillonario Amancio Ortega. Entonces, sí, podemos expropiar a Amancio Ortega, pero lo que ha hecho millonario Amancio Ortega es que ha encontrado esa necesidad, que no es una necesidad, pero ha sabido explotarla. Y esa gente no se gasta el dinero en salud, no se gasta el dinero en libros, se lo gasta en ropa. Entonces, hay un problema más severo, que es de educación, que es de conocimiento básico y de jerarquía de valores. A ver, igual que hay muchas personas, si la mayor parte de las personas no tuvieran un comportamiento económicamente responsable y cultura financiera, estaríamos quebrados. Pero sí es verdad que en nuestra sociedad hay una parte muy importante de personas que tienen una absoluta irresponsabilidad financiera y luego tienen un desconocimiento básico de conceptos económicos. Y eso lleva a estas situaciones donde se dan estas teorías del valor curiosas que llevan a la gente a pensar que se puede determinar un valor justo. Por ejemplo, también pasa ahora que la crisis de la vivienda con qué es una vivienda digna, cuántos metros son dignos y cuántos metros son indignos. Claro, en el contexto actual, 20 metros son dignos. En los años 70, 20 metros era indigno. Mm. Mira, esto del valor
del valor subjetivo lo aprendí antes de aprender teoría económica, yo lo aprendí cuando tenía unos 13, 14 años. Llegó el día de la madre y tenía que hacer un regalo a mi madre, ¿vale? Y yo sabía que le gustaban mucho las rosas, pero digo, quiero comprar no tenía mucho dinero en el bolsillo, no podía comprar un ramo de rosas, como mucho llegaba una rosa. Digo, bueno, algo más grande. Y en el barrio, una persona genial, lo digo en el tono irónico, con muy pocas luces, porque el barrio no era el sitio para poner esa tienda, en una antigua juguetería, en la que yo me extasiaba cuando era pequeño viendo los juguetes, pues habían puesto una tienda de adornos de flores secas, ¿vale? Entonces digo, pues ya está, aquí compraré un centro de flores secas, que será más baratito y lo tendréis siempre y tal. ¿Por qué? Porque yo relaciono las flores secas cuando estaba en el pueblo veraneando y mi madre cogía flores secas y hacía centros de mesa, más o menos. No, no tan bonitos como aquello, pero era eso, dejar secar. Y entré ahí y quedé pasmado con el precio del centro de mesa. Era más caro que un ramo de rosas. Y entonces la señora me explicó lo siguiente, pero tú no sabes el trabajo que lleva esto. Entonces yo me quedé así, vale, sí, muy bien, adiós. Evidentemente fui y compré una o 2 rosas y le regalé eso a mi madre. Y posiblemente esa señora tenía razón, tenía un trabajo eso, pero si yo no lo sé apreciar y estar en un barrio obrero donde la gente no lo bueno, duró meses esa tienda. O sea, ahí aprendí que bueno, quizás te estoy adelantando, el tema No, este no, 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 del muy bien. valor trabajo. Muy bien, este valor trabajo, pero chico, no, eso Claro, pero no, está muy bien traído porque esto es más un resumen por encima. Es decir, si veíamos que en el mundo antiguo la justicia era lo importante, entra esta cosa de con Adam Smith, no con Marx, lo del valor trabajo, y es y esa más idea con de, David Ricardo. s- claro, si yo echo mucho tiempo, o sea, si a mí hacer las rosas secas me cuesta mucho tiempo, evidentemente tendrán que costar mucho. Claro, pero si nadie quiere las rosas secas en que yo gasto mucho tiempo, entonces, sí, evidentemente el taylorismo, la explotación, la precarización de los procesos hasta extenuar hasta las personas, es decir, perder el foco humano, ¿no? De por qué estamos produciendo y para qué estamos produciendo, o sea, mm, hablar de que el valor, ¿no? Y de que el valor trabajo no es un referente válido, no es justificar que se pueda implementar un terrorismo salvaje en el cual tú tengas siempre en busca de la productividad que poner la precarización como el eje de la mejora económica. Es decir, pues si tenías dos descansos medios, si tenías una medida de seguridad media y, o sea, la precarización no siempre es la solución al problema del valor trabajo. El problema es que el valor trabajo tiende a justificar que tú, si tiene mucha necesidad y un proceso laborioso, eso justifica el precio. Y la otra teoría económica maximalista, precarizadora, tiende a justificar que no hay ninguna necesidad humana ni ninguna situación humana en el puesto de trabajo, en ningún proceso productivo que no se pueda abaratar o se pueda maximizar al coste que tenga sobre la salud o sobre el rendimiento laboral de la persona. No todos los procesos son maximizables ni es necesariamente maximizable, pero que algo requiera mucho trabajo no quiere decir que tengas que pagarlo más caro porque ha costado mucho, porque entonces, tan sencillo como que la gente que trabaja piedras en países del tercer mundo, en canteras artesanales, debería costar mucho más que las maquinarias que sacan una enorme cantidad de material con procesos automatizados. Bueno, Y tú siempre, es decir, cuando el proceso está automatizado, bueno, tan sencillo como que la gente prefiere un tomate con menos regulaciones de Marruecos por 10 céntimos menos como un tomate de la huerta española que lleva más trabajo. El trabajador tiene, su valor de trabajo es mucho más alto, pero su coste final es mayor. Y aún así, el tomate marroquí se está convirtiendo en el tomate más exportado en Europa, aunque su valor trabajo sea más bajo. ¿Por qué? Por su valor económico, con esta maximización de procesos, sí está teniendo mayor rendimiento. ¿Cuál es el problema? El problema económico es cómo puede ser que por unos pocos céntimos se prefiera un producto más inseguro y con menos garantías que un producto más seguro. Eso, pero es un problema de educación financiera y cultural. Es decir,
Si yo te vendo un producto de peor calidad, pero levemente más barato, con un proceso productivo mucho peor, y tú lo prefieres, tal vez es que el público objetivo tiene tan poca cultura financiera que poco menos que le puedes ofrecer cualquier cosa que la compraría siempre que sea más barata. Porque al fin y al cabo, la idea de comprar más barato no es comprar más precario, es comprar algo más competitivo, pero mejor precio. Pero eso en la economía moderna tampoco funciona, porque está polarizado por la idea de valor-trabajo, distorsionando el proceso productivo y precarización extrema, llevando a productos de baja calidad con cadenas de suministros casi infernales, pero con usuarios contentos porque tienen un leve ahorro frente a la situación en la que se encuentran todos los integrantes de esa cadena productiva. Entonces, es increíble porque solo hay dos salidas, precarización o abstracción. Y ninguna de las dos da una respuesta económica funcional. Ujú. Pero bueno, es que yo Bueno, pienso te digo, dime, que a veces tradicionalmente otras cosas han vivido con mucha naturalidad. Tú le comprabas al del barrio y ya está, y sabías que era un quid pro quo. Pero como ya, es que la economía no es una cosa que vaya sola, tiene que más que ver con todo lo cómo está organizada la sociedad. Una sociedad desarraigada, tú no tienes vínculos con el que tiene la tienda de al lado, vamos a ser claros. ujú, Y entonces tú vas a la gran macrosuperficie que hace lo que le da la gana, bueno, pues aprovechándose de su situación de gran mayorista y bueno, evidentemente, esos productos básicos te salen más baratos, pero estás vendido. Eh, bueno, en parte sí, pero la gran multinacional gasta enormes cantidades en marketing para hacerte exactamente. consumir más. Sí, sí, no sé. Pero es que todo se dan muchas contradicciones, ¿no? O cuando una de esos grandes almacenes, que no voy a decir el nombre, pero que es el segundo, hace unos años se quejó contra Amazon, porque era competencia desleal. ¿Y quién se quejaba contra Amazon? Unos grandes almacenes que en España ocupaban el segundo puesto en venta por Internet. Y se quejaban que la venta por Internet estaba acabando con ellos. ¿Por qué? Que entre el primero y el segundo había un abismo. Pero aún así ellos, en cuanto pudieron, se pusieron a vender por Internet y si no hubiese estado Amazon, ellos serían los primeros. Y eran unos grandes almacenes que están en toda España, y no voy a decir el nombre, y Y venden tienen un triángulo y verde y con letras blancas. Bueno, y el mayor empleador de España, sí, pero sí, pero claro, esto es también me que todos los que procesos y de cambio claro, tecnológico. y ellos dicen: "Esto es abusivo y tal", y ellos no han pensado que cada vez que se pone uno de sus grandes almacenes está fastidiando al pequeño comerciante por esa misma regla de 3, digo, Claro, pero, por ejemplo, pero es que esa es otra cuestión, es decir, a mí me hace mucha gracia. Cuando se habla así de economía a lo grande, ¿no? Siempre se habla de modelos macroeconómicos, de saltos tecnológicos, pero, por ejemplo, que el pequeño comercio por concentración haya sido comido por la gran superficie, no es un proceso de desarrollo tecnológico, es un proceso de inversión del capital. Es decir, para la distribución del comercio se han creado megaentes con grandes cantidades de capital que pueden competir, pero no tienen una innovación tecnológica. O sea, lo que están ofreciendo no es infinitamente mejor que lo que ofrecía el comercio de barrio. Es prácticamente igual. O sea, Amazon sí tiene una ventaja competitiva real sobre lo que era el área comercial de una zona de barrio medianamente grande de los años 70. Esto lo único, las grandes superficies lo único que tienen es el punto de que la concentración económica y la inversión mayor de capital le permiten más retorno y le permite mejor inversión que a una tienda pequeña. Pero no es un salto tecnológico. Amazon sí es un salto tecnológico. Porque de hecho, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona habría grandes almacenes desde los años 20, pero el comercio de barrio nunca desaparecía. ujú. Pero hubo un momento en que se produjo esa concentración, pero eso es un proceso sociológico. Se crean las autopistas, se crean los medios masivos de transporte, se crean las concentraciones y entonces se crea una... Pero nos quejamos de eso, pero por ejemplo en la Unión Soviética el comercio de barrio se tendió a copiar el modelo mal copiado. Es decir, cuando también puede pasar perfectamente que en una economía planificada se decida masificar porque es más eficiente y acabar con un montón de pequeños agentes económicos. O sea, todo el mundo dice el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo. Sí, estos procesos se dan en el capitalismo, pero ojo, se pueden dar en una economía planificada. Bueno, Es en simplemente la Unión el momento de Soviética se decir, daban cambiamos de modelo. una especie de macrocomedores, no sé cómo se llamaban,
que eran como restaurantes, pero salvajemente grandes, para comer la gente. Pero eran como macrorestaurantes, no me acuerdo cómo se llamaban. Ahora ya han quedado para el Ujú. olvido, ¿no? Pero todavía hay nostálgicos que van a comer ahí. Pero si imagínate pues un gran restaurante con self-service, pero enorme. No sé si self-service, con su bandejita, uno y más se ponía y ahí comían los obreros. Habían varios por la ciudad. Era porque era más eficiente. Te daban, bueno, tenía un menú tipo y dices, claro. Ya, pero para eso, para quien tenía su pequeña fondita, pues era algo terrorífico. Entonces era tener que buscarse otra cosa y se trabajar a la fábrica. Esos procesos se dan, pero esos procesos son procesos más sociales o más políticos, en Pero el tú caso de la fíjate, economía en planificada. eso mm, con eso, que solo se hace con una intervención de capital masivo, se está destruyendo poco a poco la propiedad privada. O sea, ya la gente. Ah, sí, pero porque ya hicimos un programa que se llamaba La Era de la Concentración, donde actualmente casi cualquier, o sea, hace 40 años casi todos los restaurantes eran propiedad de una familia o de como mucho un pequeño grupo de inversores. Actualmente son todo. Eso lo hablamos en su momento, Sí, pero ojo, la economía planificada no está lejos de esto. Es decir, el gobierno chino tiene muy controladas sus empresas, deja ganar menos a sus empresarios, pero también han decidido que quieren la concentración y que la economía que más les conviene es la de la concentración. Y aunque no están los medios de producción socializados, sí hay dirección socializada de la economía. Y en China no se está apostando por el pequeño comercio, se está apostando por una concentración enorme. Y en los países más socialistas, en los que funcionan, no los que tienen un modelo desastroso y los que tienen una economía realmente estatal, la idea es concentrar para hacer más eficaz los proyectos. Es decir, pero esto es un fenómeno político-social. Y el problema es, que no ¿da distingue beneficios un izquierdas o macrocomedor? derechas. Claro, ¿da beneficios un macrocomedor? Sí. ¿Qué coste social tiene? Pero por eso hablamos del problema de cuando con toda esta cosa del precio justo, la justicia, cuando una economía pierde la visión humana porque se pierde la visión filosófica que impulsa esa economía y esa teoría económica, da resultados cuestiones que son, mm, en cifras son mucho más rentables, pero su impacto es muy superior al beneficio que retorna. Es decir, los retornos son muy buenos, pero las externalidades sociales son muy altas. Y tenemos varios procesos aquí y en economía socialista que las externalidades son enormes, terroríficas. Ujú. Explica el concepto de Entonces, externalidad, yo lo tengo claro. externalidades, Son los por efectos ejemplo, no deseados. decidimos que se acabó. Es un efecto, decidimos que se acabó. Que a partir de ahora, tenemos una economía muy planificada, ¿no? Y hay un montón de pequeños distribuidores, pequeñas tienditas, ¿no? Y ahora decimos que vamos a tirar todo, vamos a construir una ciudad supermoderna y vamos a hacer un único centro de distribución. Y aparte, muy moderno, con todas las tecnologías, con un sistema de logística. ¿Qué pasa? Ese centro de distribución a lo mejor baja un 3, un 4% el coste, ¿no? Pero acaba con el tejido social y con el empleo de a lo mejor 10 veces más personas que lo que genera en esta estructura integrada. Y aparte, el nivel de la calidad de vida y la estructura laboral de esas personas que trabajan en esa megaestructura es peor que el que había previamente. Pero hemos conseguido un proceso más eficaz. Y esto se da en procesos capitalistas y en procesos socialistas, es decir, donde se Eso es lo tiende a curioso. destruir las pequeñas unidades de producción para centralizar hacia grandes. En el capitalismo se tiende más hacia la eficiencia económica, ¿no? Al resultado contable, y en el socialismo se tiende hacia la realización de metas políticas. Pero igualmente tienden a concentrar, bueno, solo hay que recordar una cosa, la Unión Soviética no era ni un país de propietarios, ni era un país donde las 9 grandes compañías soviéticas decidían todo y sus 9 directores eran quien decidía el futuro y había 9 empresas públicas, 9, sí, socialistas, sin beneficios, pero 9 empresas que Bueno, tendían a la concentración. hay gente que dice que el gran peligro para la propiedad privada está tanto en el capitalismo como en el socialismo, porque acaban en la concentración de la propiedad.
Sí, unos tienden a la concentración del Estado y otros tienden a la concentración del gran capital. Y ahora que estamos en la edad de financiarización, pero es verdad, es decir, pero porque no nos damos cuenta que estamos perdiendo los principios filosóficos. ¿Qué pasa? El capitalismo es mejor, en teoría, o sí es mejor, porque dentro de esa racionalización económica, por lo menos se produce un proceso de mejora y de eficiencia de la economía, cosa que en el socialismo, si se le salta el fusible al líder del partido, puede hacerte una campaña contra la Bruna como Mao, o puede hacer una campaña contra los gorriones como Mao y acabar en una hambruna monstruosa. Un gran salto adelante donde la gente funde acero en los patios, tienes unas cifras espectaculares de fundición de acero, creas una empresa de fundición de acero monstruosa nacional, pero no hay para qué emplearlo. Entonces, y la diferencia de aquí es que BlackRock pues te compra todos los centros comerciales de aquí a Darfur y de repente te los pinta todos igual y oye, comprar no es más barato, pero más eficiente. Y esos beneficios de tu compra con la que ya no puedes competir con BlackRock, porque tú ya no puedes competir como minorista retailer, pues esos beneficios van a un grupo de inversores en los que no estás incluido. Claro, la diferencia es que BlackRock crea valor agregado y crea un proceso más eficiente, pero destruye tejido social. Pero hasta cierto punto, a veces que no crea más valor agregado, ¿eh? También puede darse el También hay caso. procesos, Y puede tú has darse también trabajado en distintos alguna claro. multinacional, creo, y sabes que las multinacionales se mueven por motivaciones Pero es políticas, que incluso yo lo siento, internamente. pero esto lo voy a decir yo aquí a micrófono abierto. Lo segundo peor después del Estado es una multinacional. Es decir, Por una las mismas multinacional, razones sí, y por las mismas es un razones. nido de intrigas políticas, de personas viviendo, o sea, una burocracia interna feroz. eh, O sea, lo mismo que se produce en la política, pues el que aspira a llegar a ser, bueno, yo he estado en tres, cuatro multinacionales, gente compitiendo siempre por ver el puesto que llega y, oye, mira, la gente, matar, no todos, pero hacer las cosas más bestias que te imagines por conseguir un puesto o por evitar que otro lo consiga, dentro de la multinacional o de la empresa mediana, viven en unas conspiraciones, en un ambiente enfermo, un ambiente lunático. Ahí, pues lo único que los mantiene en pie es que si salen los números rojos o negros, o sea, estancamiento o números rojos, se van a la calle. Es lo único que los mantiene en pie. Pero, por ejemplo, en las multinacionales pasa que los departamentos de marketing que no facturan, que no generan ventas y que no tienen proceso productivo, suelen ser la gente más despreocupada, más lunática y con las visiones más erradas del proceso general de la empresa que han existido, o sea, son muchas veces una carga para la propia empresa. Y los departamentos, cuanto menos cuanto menos cercanos están a financiero o al eje productivo de la empresa, más delirantes son, más burocráticos, dialécticos. Y una multinacional, pues, o sea, si es que hay multinacionales que tienen comité de ética con recomendaciones y van y llegan y aparecen por ahí y le dan un discurso a un pobre operario que está ahí perdido, el pobre hombre que no sé si va en la película, que está jugándose ahí, que se va a caer y tiene que tener en cuenta, o sea, o bancos enormes que tienen un grupo de gente en la pieza discutiendo el sexo de los ángeles, literalmente, mientras luego tienen a los ingenieros al borde del infarto, ultimando proyectos de importancia vital con un sueldo muy alto, pero menor que estos, que no tienen relación con presidencia ni con nadie importante, sacando el trabajo técnico y a nivel de tal como operarios de segunda. Y luego, Porque el ser yo humano discu siempre tiende a lo mismo. a nivel humano, yo discuto la eficiencia muchas veces en la gestión de algunas multinacionales, por ejemplo, de servicios, etcétera, etcétera. Las multinacionales son, o sea, si la gente supiera cómo funciona una multinacional por dentro, una gran empresa por dentro, cómo es, o sea, una gran empresa es lo más parecido a la Francia feudal, ¿no? De servilismo con tu señor al que juras lealtad y eres vasallo porque yo soy de este departamento, moriré por este departamento y nuestra política es hacer, y luego está el enemigo de tu señor feudal, que es el otro de la otra visión que quiere llegar y que es, y si tú vieras cómo se matan entre ellos por ganarse el favor de entre señores feudales, y luego está, por supuesto, el gran señor, el gran señor, y luego está esa gente que llega, mira, cuando lo más cómico de una multinacional es cuando te llega el pope, ¿no? El de área, a hacer una inspección y todos son sonrisas, y mandan a casa al personal o sea, ese día todo el mundo le hace la pelota,
todo el mundo se tira al suelo, todo el mundo besa al suelo, todo es efectividad, no hay problemas, increíble. O sea, un señor feudal visitando sus tierras le hacían menos reverencias. Entonces, la economía privada, sí. O sea, los que están en el top están preocupados en mantener un resultados positivos, pero no cura para nada la demencia y las necesidades psicopáticas, sociopáticas y absurdas de un montón de personas que están para encerrarlas en un psiquiátrico. O sea, simplemente lo único que hace es que la eficiencia de recursos sea suficiente para no quebrar de acuerdo al orden de factores. Es decir, lo único que para lo que sirve es que si algún recurso es escaso, no se derroche. Pero ya está. Y luego en una multinacional conseguir optimizar un proceso. Mira, yo te digo una cosa. En España y aquí hay bancos que tienen, o tecnológicas que tienen instalados sistemas antiguos, sistemas de software antiguos, porque es más caro cambiarlos, actualizarlos, que mantenerlos. O sea, porque no pueden permitirse actualizar el sistema, porque le daría enormes pérdidas. Entonces, para que tú veas, me refiero, siempre creemos que el sector privado es eficiente per se, y el sector privado simplemente es un poquito más eficiente y la única suerte que tiene es que tiene que mantener los números positivos, pero no son capaces de lograr una economía funcional. ¿Por qué? Porque sinceramente las personas no estamos, el grueso de las personas no tiene una formación política, sociológica y ética para lograr una economía funcional. Aunque no todo es así, porque por ejemplo, Dinamarca, en Dinamarca el 70% de los daneses trabajarían si no les pagaran porque han logrado implementar una cultura laboral que tienen una enormísima satisfacción laboral y sus empresas son bastante productivas sin tener que caer en procesos de precarización o en procesos de hostigamiento continuo. Es decir, con lo cual, como vemos, la cultura, como es la cultura danesa, permite crear una economía. Al final, por no seguir dilatándome, lo que diferencia un entorno productivo útil y hábil de uno que no es tanto la teoría económica, que sí ayuda mucho, ¿no? Sino la cultura de las personas que lo implementan. Y unas personas con baja cultura, con alta conflictividad o con problemas mentales, jamás, por muy bueno que sea el sistema implementado o por muy realista que sea como el capitalista, ¿no? Nunca llegarán a nada positivo. La cultura primaria determina. Por eso, en Dinamarca se tiene tiene una palabra que se me ha olvidado para felicidad laboral, que es muy común en Dinamarca, y en Haití no funciona el libre mercado porque nunca ha funcionado, porque la cultura no lo permite, y por eso en China, que es un partido de ideología comunista o de, eh, ¿cómo decirlo? Es que no es que sean comunistas en lo económico, pero sí en lo político teórico, ¿no? Se trabaja 9, 9, 6, 9 horas, 6 días a la semana, ¿no? Y en otros países de ideología comunista lo que se trata es de destruir, ¿por qué? Porque la cultura siempre permea a la ideología. Bueno, oye, A pero mejor no me, cultura primaria. pues Ujú. yo he visto muchos vídeos de gente que dice que el capital, ay, perdón, que el mercado es perfecto y si se le deja a él solo funcionar, trae el paraíso en la El tierra. mercado, Y a son ver, muy y son gente muy realista que va contra las utopías socialistas, pero porque ellos tienen mira, la verdad. aquí, Bueno, aquí esto seamos haciendo sinceros. Por ejemplo, irónicamente. yo soy Te das muy cuenta que anti el papel Fernando lo Díaz. aguanta todo. Claro, claro. Yo soy muy anti Fernando Díaz Villanueva y anti el profesor Anxo Bastos por una sencilla razón. Tienen razón en que el capitalismo, el libre mercado es el mejor sistema en una población como la Suiza, educada, con alta conciencia laboral, con alta formación, con procesos productivos, ¿sabes qué te digo? Con una gran formación social, ética, estética, ¿no? Entonces ahí esa población capacitada, con una gran capacidad de trabajo en equipo, convivencia, ¿no? Y de implementar procesos productivos de alto valor, el capitalismo en esa sociedad genera una gran producción. La verdad que el socialismo en esa sociedad sería desastroso, porque mataría esa iniciativa, ¿no? Pero es verdad que antes de implementar el capitalismo y el socialismo, y de ponerse estas tonterías, hay factores primarios sociales de producción y psicológicos que determinan más la capacidad de productividad. Y una vez que se llega a una población educada, sí, el libre mercado permite mayores rendimientos económicos. Pero primero tienes que educar a la población, darle unos valores y darle esa visión casi decimonónica, ¿no? Casi caballeresca,
Porque, por ejemplo, el capitalismo se basa en la competencia, ¿no? Una población desestructurada y sin valores jamás competirá limpiamente. Si no compites limpiamente, jamás. Pero por eso, y el socialismo se basa en el altruismo. Una población desestructurada psicológicamente jamás será verdaderamente altruista. Al final, si tú no tienes una población educada, no puedes ni competir ni establecer tu utopía. Ujú. Que a mí me hace gracia cuando dicen, sí, pero es que en Islandia, bueno, en Islandia no hay ni una escuela privada, ni un hospital privado, pero tampoco hay robo en los servicios públicos gestionados, o no hasta el punto de que no funcione. Pero es que en Suiza y en Singapur el sector privado también funciona de una manera en la que los procesos son productivos y la gente no está en hacerle, en inclinarse hasta el suelo para un CEO hasta el nivel de que la productividad sea afectada a punto de estar al borde de la quiebra por estar siguiendo procesos serviles. Entonces, la educación y la cultura es más importante. Luego, sí, el libre mercado en unas poblaciones educadas siempre da educadas y socializadas en forma positiva, da más rendimientos. Pero primero es la educación y la socialización. Luego, el libre mercado. El libre mercado entre personas analfabetas, problemáticas o improductivas solo lleva a la miseria. Y el socialismo lleva algo peor. O sea, hay otra cosa intermedia, que son los regímenes de transición y de desarrollo, como lo fue el franquismo, como lo ha sido el régimen chino, ¿no? Hay regímenes que entienden que hay que llevar la sociedad a un estadio de desarrollo. Hay sociedades como la británica, la francesa y la norteamericana que lo hicieron sin dictadura, pero muy pocas sociedades deciden libremente tomar el camino del desarrollo. Bueno, Bueno, y dicho a esto, veces ya hemos dicho que valores. hay una leyenda rosa, pero, bueno, pero no vamos a entrar en eso, porque también hay una leyenda rosa del inicio del capitalismo en la Gran Bretaña y fue también inducido desde arriba. Pero bueno, lo dejamos para otro Ah, día. claro, es el capitalismo, o sea, pero vamos a una cosa, eso también me hace gracia. El socialismo es un sistema que parte de la élite, no parte del pueblo, es un sistema de culpabilidad de cierta élite, ¿no? Ujú. Y el capitalismo es un sistema que nace de los pequeños, de las personas, de los pequeños hacendados que ven cómo se puede llegar a un esquema superior de concentración de capital. Ahora, el capitalismo caballeresco con el cual competimos libremente, pues mira, para competir libremente hay que tener principios y valores. Y no todo el mundo tiene principios y valores. Y competir caballerosamente con unos agentes que no tienen principios ni valores es como jugarte la comida en una carrera en la que todos pueden hacer trampas menos tú. Ujú. Porque esto es muy sencillo. ¿Por qué en las Olimpiadas se juega tanto, hay árbitros y hay normas, estandarización? Porque la competitividad y la deportividad solo tiene sentido si todo el mundo compite en la misma disciplina, en la misma forma y con o sea, no tiene sentido hacer una carrera de fondo si yo puedo usar piernas artificiales, si yo puedo doparme o si yo, porque entonces no estamos compitiendo a ver quién corre más rápido, porque yo estoy entrenando y tú estás tomando una sustancia química que te está permitiendo llegar más lejos, con lo cual la competición no existe, la deportividad no existe, la caballerosidad la caballerosidad entre nosotros, ¿no? No existe. Con lo cual no es una competición, es simplemente una demostración pública en la que unos están perdiendo su tiempo y otro está obteniendo resultados. Que todo el mundo se olvida que en el capitalismo la ética y la responsabilidad personal son tan importantes como la optimización. O sea, sin Oye, ética, sí, sí, hablando de ¿empezamos con los falsificadores? Hablando de claro, por ética. supuesto. Y como, Porque si como no, hemos hablado de ética, no, pues ya terminamos esto, pero como hemos visto, el valor es imposible de determinar. Y para los que creen que el valor trabajo lo determina solo todo y que la necesidad lo determina todo, y para los que creen que el libre mercado es la gran solución y no el sentido común, porque la línea programa del Librium Gradus es que no es tan difícil. O sea, eh, los tiempos van cambiando, las magnitudes van cambiando, pero cualquier persona, una persona común con sentido común, puede entender si algo es aberrantemente absurdo o tiene cierta lógica. Igual pasa con los precios, con las situaciones políticas. Y pues bueno, pasando esto, vamos a hablar de si el valor lo determina el precio, pues entonces
Mira, vamos a hablar de los 5 falsificadores más grandes de la historia, que son Hans van Mergen, 1889-1947, o sea, forjó Vermeers, eh, eh, copió maestros del siglo oro holandés y le llegó a vender una supuesta de Vermeers, obra de Vermeers a Goering, Tom Keating, al que se le atribuye haber sido uno de los mejores falsificadores del siglo XX, Erich Herborn, Wolfgang Beltracchi, que todavía sigue vivo, por cierto, forjador alemán, y Johann Meid. Bueno, vamos a empezar y por supuesto, quien me inspiró este programa, que es Elmir de Hori, que vivía en Ibiza, ¿no? Que fue un pintor que nació en Budapest en 1906. Fue a París y se fue para formarse como artista, ¿no? Estudió en la Academia de Le Grand Chaumer y se estableció luego en Ibiza. El punto es que en su vida él se presentó como artista legítimo, pero cuando falleció en diciembre del 76 en Ibiza, ya estaba a punto de ser extraditado para un juicio por falsificación. ¿Y qué hizo este buen hombre? Pues mira, este buen hombre lo que hizo, uy, fue, ¿Qué pasó? mira, se afirma que llegó a vender 1000 falsificaciones de cuadros atribuidos a grandes pintores. O sea, se supone que, por ejemplo, el norteamericano Meadows le adquirió varios cuadros de maestros que resultaron ser falsos por varios millones de dólares, los cuales exhibían su colección privada como si fueran, o sea, increíble. Mira, sus obras más conocidas fueron, eh, se dice que Interracetata, maestro, o sea, los más conocidos son los 44 cuadros que tras peritaje se demostraron que eran falsos que le vendió este tipo, ¿no? Hori pintaba y cuadros sin firma o con firmas añadidas por intermediarios. Eh, es que es increíble. El tipo lo que hacía era envejecerlos. O sea, él invitaba, por ejemplo, a Van Dyck o invitaba a cualquier gran clásico del siglo de oro o del XIX, ¿no? Cogía su pincelada, por decirlo de una manera, ¿no? Cogía su pincelada, la trazaba exacta y luego hacía un montón de procesos. Tenía, o sea, los metía en hornos, los oxidaba con químicos, hasta que conseguía que a ojos de un experto el cuadro pasara como original. A este magnate le emitió 44 cuadros falsos, ¿no? Donde le sacó, o sea, la cantidad nunca, porque el otro nunca, claro, esta es la gracia de la estafa. Cuando te han estafado con 44 cuadros falsos, tú no vas a decir que te han robado 40 millones de dólares. O sea, la Hay un, cantidad. Ujú. Perdona, ahora me estaba acordando, perdona que te interrumpa, pero tiene mucho que ver. Por ahí vi un documental en que entrevistaban a un falsificador de arte famoso. No está en esta lista que estás, porque es más moderno. Y entonces este contaba de cómo empezó su carrera de falsificación. Y la empezó de la siguiente manera. Cogió con pintura acrílica, ¿eh? Hizo un cuadro de, bueno, de pintura moderna, ¿no? Y tal, bueno, con Titanlux, con pintura de Titanlux, tal, y puso, y lo hizo pasar por un actor, como un cuadro pintado por un artista relativamente reciente, pero ya muerto y tal, de manera que se cubrió bien las espaldas, pero era un cuadro abstracto y tal. Y lo llevó a una galería, no sé cómo consiguió los avales, y aquello, una comisión de expertos lo dio por bueno. Entonces se quedó asombrado. Dice, esta chapuza que he hecho, ¿estás ¿Sabes, hablando? se- Es que no se te ¿Sabes qué se oía. especializó este hombre? En vender Picassos, que no son difícilmente falsificables. Bueno, pues la cuestión es que este tipo se dio cuenta que es muy fácil falsificar y se dedicó a ello profesionalmente y dice, yo he colocado miles de obras en museos, pero ¿cuál? No lo voy a decir. Y dice, ¿y por qué? Bueno, al final lo pillaron, no se sabe cómo, al final lo pillaron. Y dice, ¿y por qué? Dice, mira, las personas a los que engañé jamás van a admitirlo porque son expertos. Y el momento en que admitan Claro, que han metido la pata, no lo van a admitir. ¿Y usted ahora con qué se gana la vida después de la cárcel? ¿Sabes con qué se gana la vida? Pues ¿con llegaba qué? John Lennon y quiero que me hagas la merienda campestre de, no me acuerdo cómo se llama este pintor francés, pero con mi cara y la de mi mujer.
y hace esto. O quiero que me hagan las meninas y que aparezcan mis hijas como meninas. Bueno, eso de las meninas me lo he inventado, pero lo otro es cierto, tal. Pero sí, Y el tío imitaba haciendo, perfectamente al que se le pusiese por delante. claro, pero porque esto es por lo que quería traer lo del valor. ¿Qué valor tienen las meninas? ¿Qué valor tiene la merienda campestre? ¿Es el valor del óleo, la pintura? ¿Es el acervo histórico? ¿Es la traza? ¿O es lo que le da valor es el óleo, la pintura, la tela, la técnica y el momento? Es decir, qué hace a los girasoles de Van Gogh tan valiosos? Porque al fin y al cabo es una mala pintura en un mal lienzo. Pero, ¿por qué es famoso? Porque fue el primero que, en la evolución del arte, tomó un camino diferente. Pero no Bueno, es famoso, o sea, no es valioso por la pintura, ni siquiera por la técnica. bueno, el otro día hice un programa de estos de Directo a las 7, no sé si lo vistes, ¿eh? Del arte Sí, el del chimpancé. mono. Pero es que es así, ¿eh? Arte chimpancé, y es lo que la gente se está imaginando. Hecho por un chimpancé. Fue a raíz de que aquel Picasso. el Picasso, que era un cerdo, pegando un pinceladas. Y no hacía cosas mucho peores que el cerdo, ¿eh? Que el mono, ¿eh? El cerdo. O sea, ellos están a la misma altura. Pero lo peor es el tío que sacó renta de todo esto hablando del arte de los simios y de la capacidad. No, no, eran cosas aleatorias. Y ahí puse el caso de Rothko, ahí Rudés era Rothko, que hacía chorreones de pintura y con eso hacía sus cuadros. Y la anécdota real del que le fue a entrevistar y en plena entrevista le dijo, mira, tú también puedes pintar un cuadro, vamos a pintar, vamos. Medio en broma, medio en serio, y dice, yo creo que vendió mi cuadro. Claro, pero el problema de esto es el arte. En el arte, ¿qué es lo que hace valioso al arte? Es decir, eh, es el artista, es la fama, como siempre hemos hablado de tu queridísimo Dalí, que era más un artista pop. Por eso cuidaba tanto, o sea, Dalí cuidaba su repercusión porque sabía que su difusión mediática era su mejor activo financiero. Dalí artísticamente, la verdad es que no le importaba su calidad artística ni nada. Lo único que le importaba era su repercusión mediática porque sabía que le traía réditos económicos. Entonces, ¿qué es lo importante en estas cuestiones? Eh, el rédito, la trascendencia artística, la técnica, o simplemente que el arte es una valoración subjetiva colectiva y cuanto más famoso seas, más caro es, pero simplemente porque lo que hace que sea más valioso es la fama, no la técnica en sí. Pues de todas maneras, yo tengo la teoría, pero es discutible, ¿eh? De que al final no es 100% cierto, pero al final las obras de arte son las que la determina el tiempo. Y yo siempre pongo la siguiente anécdota, ¿eh? Yo un día fui aquí en Barcelona, al Museo Nacional de Arte de Cataluña, que está ahí en Montjuic. Es un museo que vale la pena verlo, con la exposición permanente de arte románico y tal. Pero de vez en cuando hacen exposiciones, pues no sé si se llaman itinerantes. Bueno, hicieron una del Hermitage, cuando todavía el Hermitage podía hacer exposiciones por aquí. Hoy en día sería impensable. Ahora son malos. Ahora son muy malos. Em, y, y bueno, y entonces entré en una sala que eran pinturas del Renacimiento. Y yo vi dos pinturas que me llamaron la atención. Fui a una, me acerqué rápidamente a esa pintura y cuando ya estaba cerca dije, pero ¿qué es esto, tío? Vi una perspectiva, pero hecha, muy mal hecha. O sea, saltaba a la vista que el tío que sabía pintar era efectista, pero no sabía pintar. Y no soy un experto en arte, ¿eh? Pero un escorzo, pero hecho como un niño de 15 años, de 10 años, quiero decir, igual. Pero luego el otro que me fijé, ¡pum! Ostras, este es qué guapo y tal. Y todo el mundo iba a por ese, pum, 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 pum. Cuando miré la firma era de Rafael. Los demás eran firmas, pero desconocía. ¿Por qué Rafael? Y nadie sabíamos, me consta a mí, porque veía la expresión de la gente, nadie sabía que era de Rafael. Pero ese atraía a la gente. Es un dato objetivo, ¿eh? O sea, yo no sabía que era de Rafael hasta que Claro, yo pero miré ahí la está, firma, miré pero ahí está chocando con otra cosa de cuando uno estudia un poquito de arte por encima, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, el arte contemporáneo, siempre te han dicho, el arte es algo que conmociona, que crea sensaciones, sentimientos, aparte de la técnica que tiene que ser buena, ¿no? mm, Vale, pero el arte contemporáneo, por ejemplo, te dicen que no tiene que ser técnicamente bueno porque las sensaciones que transmiten
son superiores, y aparte la transgresión que realiza es superior a la técnica, que ya es algo superado, que es antiguo, porque ya ser técnicamente corriente, claro, esta es otra cosa, es decir, ¿cuánta gente en el mundo antiguo se podía permitir ser un gran maestro? Bueno, sí, sí, claro. Muy poco. ¿Cuánta gente en las infinitas escuelas de arte hoy en día puede pintar cuadros hiperrealistas de una calidad increíble? Millones. ¿Y por qué ahora los cuadros de alta calidad valen 250 euros, a no ser que tenga algún genio artístico el pintor? Porque ¿cuántos millones de personas, cuánta gente hay que hasta aburrida tiene tiempo para aprender a pintar bien? En serio, ¿cuánta gente hay pintando hoy en día? Bodegones, flores, pintando en sus tabletas. ¿Cuánta gente hay? Bueno, no lo sé, no me lo he puesto a aguantar, pero debe haber mucha. Millones. Entonces, ¿cuántas personas hay hoy en día que pueden llegar a tener una calidad, por ejemplo, no estaba pensado, pero el pintor austriaco? El pintor austriaco técnicamente era un buen pintor, no Bueno, yo, pintaba nada incorrectamente, pero sus cuadros bueno, eran eran bastante. horriblemente tristes. A mí me parecen A ver, pero bastante yo, los que he visto, los que he podido ver, no me parecen nada del otro jueves. Pero bueno, no, por supuesto, pero me refiero que no dejaba nada mal, o sea, no tenía una técnica espantosa. No es que no supiera dar la traza, técnicamente no había nada que decirle, pero el arte es algo más que técnica, ¿sabes qué te digo? Entonces, sí, no sí. tenía ese punto, le faltaba ese punto de transmitir sus obras, porque lo que tienen las obras del pintor austriaco es que aparte de ser planas, son frías, son absolutamente frías, o sea, para eso me hago una foto. Si Mm. aquí hablando aquí a lo bestia, ¿no? Para ver un cuadro del pintor austriaco, pues hago una foto, porque la gracia, o sea, los mayores cuadros, cuando se dominaba la técnica, pero aparte se dominaba el arte, tenían esa cosa de que cuando tú ves la ronda nocturna, ¿no? Cuando tú ves la rendición de Breda, transmite una atmósfera. ¿Sabes qué te digo? Cuando tú ves la merienda campestre, te está transmitiendo, cuando ves los girasoles, pues esa técnica tan naif, te transmite algo. La noche estrellada de Van Gogh, el grito de... La gracia que tienen los grandes cuadros del arte es, aparte de la técnica, el momento, es que el que lo mira le transmite algo. Yo, por ejemplo, a mí siempre me sorprenderá el cuadro este se me ha olvidado, del norteamericano, de Gamble. No, Gamble no, ¿cómo era? El de la sopa, Andy Warhol. La obra de Warhol me parece que es el primer artista que deja de ser artista y Sopas empieza a ser Campbell. genio. ¿Qué? Sopas Campbell. No, no, Warhol. Warhol, No Warhol. digo, la Andy sopa, pero Warhol. el bote La de sopa sopas era Campbell. Campbell, sí. Pero es el primero que pasa a ser más que un artista, un agente de marketing. Porque sus cuadros son más bien una opción de marketing, numerados, tal. O sea, es más el que convierte los cuadros en una venta masiva de un producto de marketing. No hay Ujú. nada de arte detrás. Detrás de Warhol no hay arte. Pero porque eso es otra cosa que está en el mundo moderno, que estamos hablando de la mercantilización del arte, que es otra cuestión. ¿El arte se le puede poner precio o no? Porque las meninas son un trapo viejo con una pintura rancia que a lo mejor que vale 5.000 euros en materiales. Ah, bueno. Pero claro, pero tú las meninas tú ves y es un cuadro impresionante. Y esto. Claro, pero me refiero. Pero el problema es un cuadro impresionante. Y le podemos poner muchos ceros, ¿no? Pero quitando la mercantilización del arte, es decir, ¿cuánto valen contablemente las meninas por sus materiales? Pues vale, pero no valen una fortuna. En cuánto y el problema es cuando nos podemos evaluar cuánto podría valer a precio de mercado las meninas. Pero claro, ¿se puede cuantificar el precio de mercado de las meninas? ¿Podemos dar la cifra exacta de cuánto sería el precio exacto por el cual un Estado o una persona que tenga esa cantidad económica podría tener la exclusividad de tener esa obra de arte? Eso es imposible. Claro, entonces también hay cosas que están fuera del comercio, también hay cosas que son inmercantilizables. Ujú. Pero por eso nacen estos falsificadores de arte, porque si queremos mercantilizar hasta lo que no se puede mercantilizar, pues hombre, habrá quien diga, pues como he dicho, si un trozo de tela
con un poco de pintura de alta calidad vale 200 veces su valor de producción, ¿qué voy a hacer? Si tengo la capacidad, voy a realizar la copia, ¿no? Sí, Entonces, vamos viendo por qué quería hacer el programa del valor, la subjetividad y cómo todo este mercado, también porque todo este mercado del arte moderno, al fin y al cabo, parece que es más un zoco para evadir impuestos, porque de verdad, o sea, esa idea de que el arte se puede mercantilizar, se le puede poner precio, que hay un mercado del arte, que esto te hace, a mí esto me suena muy a, porque actualmente no faltan personas con técnicas, se están realizando obras maestras todos los días. En todas las calles de todas las principales ciudades hay personas que tienen unas capacidades pictóricas increíbles, sí, sí, aquí en pero ya no Barcelona, en las están en el Ramblas, momento. ves gente que está pintando y dices: "Ostras", para vender sus retratos al público. Y tiene una Ujú. capacidad, una técnica brutal. O músicos Pero claro, ya no, callejeros incluso. claro, pero ya no estamos en el momento en el que ser bueno técnicamente sea ninguna novedad. Pero claro, el problema de eso es, eh, las meninas son tan, si alguien hiciera una copia exacta de las meninas, ¿no? Eh, ¿Dónde está el valor? ¿En la historia o en lo que te transmite? Ujú. ¿En que eso Claro, fue lo que sí. tocó Velázquez y Felipe y los Austrias? ¿O en que tú lo veas y te transmite ese momento? ¿Dónde está la Bueno, carga? claro, claro, te entiendo. Pero bueno, hay que reconocer que lo original es el original y está con el material, pero claro, evidentemente, una buena copia tiene su valor, que es lo que te digo que a lo que se dedica este antiguo falsificado. Yo soy muy bueno copiando, no, ya no tanto ahora copia cuadros famosos, que eso no, yo ya no le llamo falsificación, porque nadie, si yo hago una copia fantástica de las Meninas, sé que no lo voy a vender como Ah, Menina. perdón, pero es que tú sabes que hay una ley para las falsificaciones, ¿no? Tú sabes que hay una ley para las copias, que tienen que tener, tú sabes que tienes que tener, esto no está preparado en el programa, no sé por qué no he preparado esto, me ha venido a la cabeza ahora. Sabes que se puede copiar cualquier obra de arte si tiene detalles significativos distintos al original. Si se hace el tallo un poco más grande, el color un poco distinto, y lo Bueno, firmas, tú puedes copiar lo que quieras. O sea, tú puedes copiar exactamente las meninas, pero por ejemplo, le pones el vestido rosa a la menina. Y a Felipe, Felipe cuarto, ¿no? O Felipe segundo. no, no, Felipe II seguro que no era. Felipe ¿Era cuarto entonces. Felipe III o Felipe IV? Ahora me estoy Pues, dudando, Si ¿eh? le pones, si le pones una maceta en vez de sombrero, pero lo copias todo igual, pero le pones una maceta en vez de sombrero, ya no es una falsificación, es una copia autorizada. Pero yo puedo entender que de una obra semi-anónima, si eso sea, pero de las lanzas, del grito de Munch, ahora me ha venido porque se lo robaron, pero ya está recuperado, de la Gioconda, bueno, la Gioconda, está el caso de la Gioconda, que le dediqué un programa hace muchos años del robo de la Gioconda, que lo robó el incitador al robo fue un falsificador. Eh, Porque consiguió un patriota italiano absolutamente con el cerebro obsesionado con que aquello era un robo porque estuviese en el Louvre, l lo robó de una manera todavía más cutre que la del reciente robo del Louvre, y también fue en el Louvre. Vamos, se lo llevó debajo del brazo enrollado, así haciéndose pasar por, no sé si por carpintero o yo qué sé qué. Y lo tuvo no sé cuánto tiempo escondido en su casa hasta que lo... Y esto fue engañado por un falsificador que era un hacha falsificando y vendió eh, no sé Como el cuántas, Gioconda. ¿cómo se llama esto? Giocondas auténticas. Mira tú, la auténtica la tengo yo. ¡Oh! La quiero tener. Gente lo suficientemente snob para tener ese cuadro en su casa. Y pagó, ta, 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 y a otro. Y lo fue vendiendo, se descubrió que era un negocio. Bueno, a ¿Y, ver, es que esto y suena qué, muy absurdo, pero es que y qué entre las ocurrió? personas de altísimo. Que cuando por fin se descubrió el robo y de ahí la gran fama de la Gioconda, que es un cuadro que hay muchos que dicen que no es para tanto. Yo pienso igual, ¿eh? Pues bueno, pues este señor jamás nadie tuvo las narices de denunciarlo. Denunciarlo. Porque, Pero claro, eso que te han hecho decía todos el de, idiota, han hecho un delito. Bueno, de hecho no es un delito porque pero
Han En intentado hacer. aquella época no estaba tipificado. Pero, Pero ¿qué bueno, te pero quiero decir? teóricamente estaban comprando algo robado y encima habían pagado y habían, Claro, idiotas estaban y habían hecho el idiota porque les habían engañado y además habían traficando pretendido tráfico hacer de un, arte, claro. o sea, Pero, ¿qué fue te el. digo? Pero ves lo que te digo, lo que dice la Gioconda es perfecto. La Gioconda es tremendamente famosa. Pero, ¿qué es lo que hace? O sea, lo que la hace tan valiosa es que es famosa y que millones de personas van allí y suben la foto y como es un ciclo imparable, ¿sabes qué te digo? Pero no es por su calidad técnica, es porque un señor Dan Brown escribió un libro, un tipo la robó y la gente va a verla. Y luego las series se han encargado de mitificarla. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Argentina, y que nos corrija nuestro oyente que nos escucha, creo que la Gioconda estaba puesta en una lata de jamón o algo así, como reclamo publicitario antiguamente. O sea, pero eso es la cultura pop, claro, eso es imparable. O sea, esa popularización de la Gioconda Ujú. hace que al final la gente, un chico de corriente va a París, va al Louvre. Alguien va al Louvre. ¿Y por qué? ¿Por qué vas a ver la Gioconda? Porque es famosa. De hecho, cuando tú vas al Louvre y vas a Denon o Sully, a las otras alas del Louvre, hay un momento donde robaron. Tú sabes por qué pudieron robar el Louvre, ¿no? Los apartamentos de Napoleón III están vacíos siempre. O sea, si tú vas al Louvre, ahora no, porque ahora está lleno de gente por allí viendo. Pero tú puedes estar en la sala de los apartamentos privados de Napoleón III, es la tercera ala, allí no va nadie. Ujú. O sea, puedes pasar minutos solo en las salas de un miércoles, por ejemplo, te lo puedes pasar solo, viendo cuadros del siglo XIX y viendo toda la parte del museo que está dedicada a Napoleón III, tú estás ahí solo, no va nadie. Ahora, vas a ver a la Gioconda, vayas el día que día, tiene 200 tipos ahí puestos. Y es lo que hablamos de la subjetividad del valor, es decir, ¿qué es más valiosa, la Gioconda o las obras maestras que hay en el ala de los apartamentos privados de Napoleón III? No, no. Yo tengo, por desgracia, no está Porque en hay el Louvre, cuadros me muy buenos. gustaría, ¿eh? ¿Qué? Ah, pues, Que no está en el merece, Louvre, me porque gustaría. tiene Denon, Sully y no me acuerdo cómo se llama el otro pabellón, pero tiene los tres pabellones y te digo, lo curioso del Louvre es eso, es que tiene pabellones que están, pero el Prado porque es más pequeñito, pero el Prado también tiene zonas que siempre suelen estar solas. O sea, y hay Sí. días que tú vas al Prado y prácticamente puedes recorrer tus anchas. Y otros grandes museos de Madrid y de París, ¿qué te puedo decir? A ver, por ejemplo, los grandes no, pero ahora se me olvidó el nombre de este que está más, uno que está, bueno, No que lo sabré. están vacíos, o sea, tú vas el día correcto y puedes recorrerte la exposición sola, pero porque, eh, como estamos hablando, la cosa, la subjetividad en el valor, ¿no? Pues estamos hablando en este programa así un poco para exponer un poquito del arte, el horror, que curiosamente el valor está más en la exposición, ¿no? En que sea famoso, en que sea demandado y conocido, que en que sea bueno o en que tenga una carga simbólica o una carga material importante o que tenga unos materiales increíbles, está más, como tú decías, en que para ti tenga valor que en que tenga realmente un valor objetivo, porque al final no puede haber un valor objetivamente universalizable. No, no. Por ejemplo, un dato curioso, ¿cuál es el elemento más valioso de la Tierra? Supongo que el diamante, no sé, se me ha ocurrido así a bote No, pronto. la madera. La madera a nivel universal es más, o sea, hay planetas enteros de diamantes, hay planetas enteros de oro. Si en el universo hubiera Ah, claro. algo valioso, la madera, químicamente, es más valiosa que toda la. Sin embargo, como no tenemos contacto, a no ser que sea verdad, pero bueno, nunca he visto ningún alien llevándose madera. Claro, es Pues verdad, no lo sé. técnicamente, Se me ocurre, es claro, verdad, no se me había ocurrido. Yo siempre lo he dicho que cuando hacemos la la tontería esta de llega el explorador y engaña a los nativos vendiéndole cuentas de vidrio. Esa es la versión que nosotros tenemos. Y si maestra, de si después esos nativos son conquistados por el hombre blanco, eso permanece. Pero imagínate que llega un hombre blanco a un poblado de la selva con sus cuentas de vidrio y se las cambia por perlas. Y en ese
Por perla, ya sé que las perlas nacen en las ostras, pero ya valga ¿no? Sí, pero hay que Y bucear para sacarlas. sí, sí, pero bueno, hay tantas que los niños juegan a canicas con las perlas. Y entonces cuando llega el jefe de la tribu con el ¡hola! Unos tontos del tez pálida me han cambiado esto por estas bolitas. Mira que hay que ser tontos. Es que y ese pensamiento no es absurdo, es válido, porque en su mundo Claro, las cuentas pero tienen el más problema, valor. pero ahí venimos lo de la información. Si como el de la tribu no sabe cómo es el mundo global, no sabe que hay una fábrica de cuentas de vidrio en Venecia que las hace por miles. Y Ujú. como el otro tampoco sabe que ahí las perlas, los niños las usan como canicas, pues en Venecia las cuentas de vidrio no valen nada porque hay una fábrica y en Tuvalu las perlas no valen nada porque los niños juegan con ellas, entonces, volvemos a lo mismo, el valor lo determina la escasez y también el valor objetivo. Evidentemente, si mañana se encontrara una veta de oro brutal, el oro perdería, bueno, no perdería su valor, pero tendría el valor de hierro. Tiene un valor como metal, tiene un valor, porque es un metal útil para determinadas funciones. No se oxida, Claro, etcétera, etcétera, pero pero no sería, tendría el precio de fundirlo, tratarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace valioso el oro? La escasez. ¿Qué es lo que se hace a la Gioconda? La exposición. ¿Qué es lo que determina gran parte del valor? Exposición, escasez. ¿Pero eso es el valor, lo que determina el precio? Pues no. Es curioso. Esta subjetividad del precio puede llevar a que se den falsificaciones y que haya personas dispuestas a pagar fortunas por, ya ves tú, comprar una Gioconda solamente por dar una cena y decir, mira lo que tengo. Porque cuando una persona compra una pintura robada, cuando una persona compra una pintura falsificada, el objetivo, ¿no? El valor agregado es el prestigio de tenerla, el sentimiento de saber que lo puede gastar en eso y que una veintena de personas, porque no va a haber más, le digas, mira, aquí está el cuadro robado, aquí está esto que lo tengo solo yo. Porque te digo, en la alta sociedad, si viste mucho, en la altísima sociedad, si viste mucho lo de llevar a alguien a una sala y decir, mira, aquí está esto, pero esto está desaparecido de los catálogos. No, no, lo tengo yo. Y si hay que pagar un falsificador para decirle, no, no, este Vermeer lo tengo yo. O sea, si tú tienes, te sale más rentable pagarle 1.050.000 a un falsificador y traerte a alguien y decirle, este Vermeer. Y entonces tu invitado se queda fuera, claro, pero es para un círculo muy reducido, porque tú llegas a un albañil y dices, este lo tengo yo, y te dice el albañil, ¿y qué? ¿Pero vale mucho? No, no, es falsificado, es para... ¿Y para qué ha hecho usted eso? ¿Es que son sí, sí. tontos sus amigos? Tú imagínate que a un albañil le dice que gastó 50.000 euros en falsificar un Vermeer para impresionar a tus visitas. ¿Y no tenía Claro. otra cosa en que gastarse el dinero? Pues se lo pensaría él, el albañil y yo también, porque pero bueno. Bueno, Pero oye, sin embargo, si tú se lo dices a otro, "Oh, sí, sí, a no sé quién se lo enseñé y se fue fascinado, ¿de verdad? Sí. Ah, pues mira, tanto que se cree que sabe arte y no sabe distinguir. Sí, sí, sí. Porque el valor no solo es subjetivo, sino que tiene una cantidad de determinantes de causa que jamás se pueden llegar a objetivizar todos. bueno, antes en el off the Vamos record a... perdona, es Dime. que tiene mucho que ver. Estamos hablando de arte, pero en el off the record también hemos hablado de cosas, del valor y también de la moral y de cómo los valores morales, bueno, si están claros, lo que está bien, lo que está mal. Pero hay un momento dado en que a la hora de fijar límites, podemos caer en el absurdo, yo qué sé, con los centímetros de falda o con o como, en fin, y me he perdido un poco, no sé si quería decir esto. Pues, y en el arte pasa lo mismo. No se puede cuantificar, racionalmente cuándo es una obra de arte, pero lo notas, es que no tenemos que pretender explicarlo todo. En la moral, pues no puede decir que hasta tantos centímetros de falda es inmoral, es que es ridículo, es lo que te hablabas de que, ese puritanismo Sí, o sí, que o no se pueden contar chistes verdes, joder, no sé, depende de las circunstancias, no puedes tener normas claras, eso depende de vale, teniendo en cuenta lo que está bien y lo que está mal. No estamos hablando de relativismo moral. Pues lo mismo pasa con el tema de, pues, del arte.
Ya, todo el Por mundo tiene ejemplo, opinión. ¿tú crees que un Pero al un final, grafiti cuando bien yo hecho entro en una espera, ¿qué? ¿Qué? un grafiti bien hecho es arte? Podría llegar a serlo. Y desde luego hay gente que se queda extasiada ante determinados grafitis muy concretos. Yo he visto gente mayor de esta que me diciendo: "Esta juventud de hoy en día no hace más que ensuciar las paredes", y ve una cosa y dice: "Ostras, ¿esto qué es?", ¿eh? Y se ha quedado extasiada. Porque hay una cosa que es inefable, es decir, no se puede expresar con palabras, que está ahí, y este es el misterio que tiene la vida. ¿Por qué una persona que se dedicó a hacer un remake de Psicosis, plano por plano, en el año 80 y pico, le salió un bodrio, pero imitó plano por plano prácticamente? Y dice: "¿Y qué? Porque no tiene la magia del original". Y que conste que a mí Hitchcock no me gusta, porque uno puede permitirse el lujo de decir: "A mí este no me gusta, pero reconozco que es un genio", ¿vale? O porque dices: "¿Y por qué sí?". O hay un célebre compositor que se llama Manuel Alejandro, ¿te suena, no? Ujú. Que ha compuesto Alexandre, ¿no? no, Manuel Alejandro, que ha compuesto, Ah, canciones para Rafael, para Julio Iglesias, para Toto Kiski, para cantantes bueno, para todo el mundo, y todos grandes éxitos. Pues el tío un día dice: "Es que yo un día me puse a cantar y no me comía un rosco". Y tú lo oyes cantar y canta correctísimamente. Él canta sus propias canciones y no se come un rosco. Y él, se caracteriza por hacer canciones de encargo, quiere decir, a tal artista le voy a hacer una canción y se la hace para él. Y por eso es famoso. Y dices: "Jo, esta canción se la puede cantar él". Bueno, pues un señor que sus canciones es incapaz, y tú lo ves, y es un tío que sabe de música, canta bien, hizo un disco y no hizo nada, porque y dices: "Pero si tiene una voz agradable, la música, pues no tiene el carisma". Dice: "Pues, ¿para qué voy a dedicarme a esto? Yo me dedico a componer". Y ha compuesto para medio mundo, pero ya te digo, de uno y el otro lado del Atlántico, o sea, montones de canciones que dice: "¿Esta canción es de este también?". "Sí", y dices: "Ostras". Hombre, ahora ya no sé si está vivo, pero ya estará muy mayor. Pues es un caso claro de persona que no tiene el don ese de la canción, tiene otro don. pero No te por sé, no sé, supuesto, pero no ahí sé, hablamos de la vale. marketización, porque, por ejemplo, tú te ahora, ¿tú te acuerdas cuando Buenafuente y Santiago Segura hicieron la canción que mandaron a Eurovisión? ¿Cuál era aquella? El Chiqui Chiqui, El sí, Chiquilicuatre. el Chiquilicuatre. ¿Eso fueron ellos Vale, los pero 2 los que ¿eso es arte hicieron? o no es arte? Pero sí, sí, una noche dijeron: "¿Y si hacemos una chorrada?". Sí, pero claro, sí, sí. Pero me refiero, porque esa es otra discusión muy antes que ya nos estamos yendo, pero ¿el arte tiene que ser siempre de calidad? ¿La literatura siempre tiene que ser de calidad? ¿O cualquier creación o cualquier cosa que inspire? O sea, hay grados en el arte y en la literatura y en la música. Hay obras maestras, obras menores y cosas cotidianas. Yo sinceramente pienso que hay obras maestras, porque pasa con el tiempo y dices: "Ostras, esto es". Y luego hay otras cosas, curiosamente, que en su momento fueron consideradas y luego ha pasado el tiempo. O sea, yo pienso que el juez es el tiempo, pero esto también Por es ejemplo, discutible, lo admito. todos los compositores barrocos con una técnica espectacular que el oído moderno no puede escuchar más allá de Beethoven bueno, más bien sería Mozart y todos Bueno, los románticos Mozart ya con es técnicos, clasicismo. Barroco serían pues Vivaldi, Vivaldi, sería Händel, Bach, por ejemplo, Händel. Bach. Pero vamos más, mejor, todos los maestros, vamos a poner, desde el romanticismo de Beethoven hasta el barroco, ¿no? ¿Cuántos maestros con técnica, como por ejemplo el famoso Salieri, que Sí, tú ya se escuchas me ha las obras de venido, pero es que Salieri? eso ya es muy peliculero todo. La Sí, pero película Salieri, y por ejemplo, aparte Salieri y los maestros venecianos son muy buenos técnicamente, pero curiosamente les falta sin embargo, Händel sí tiene, o Bach, sí tienen algo más, aparte de ser alguien de su época, ¿no? Y tener sus contrapuntos, tienen algo más. Sin embargo, ¿cuántos compositores del 17, 18, del 19 ya no toca nadie? Porque están bien, no tienen nada malo, pero ya no transmiten. sí, sí. Yo, Entonces, es a muy mí curioso. esto pero es que te das cuenta a mí siempre me dice: "¿Has leído el último libro de Ale?". Y digo: "Más, calma, calma, calma". Con la cantidad de libros, yo voy a lo seguro. Si pasan 50 años y el libro se mantiene, es por algo. Y es verdad, a veces
Yo me acuerdo cuando uno ya empieza a tener una edad, me acuerdo del libro que estaba de moda, no solo de literatura, incluso de investigación sociológica, que han pasado los años, y dices: "Esto se te cae", ¿no? Y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. El bestseller, pues el bestseller se vende hoy y mañana, y sin Claro, embargo hay pero esa es otra bestseller que cuestión. se continúan en el tiempo, ¿eh? Pero esa es otra cuestión, que es que, ¿qué es más importante? ¿La trascendencia o, eh, iba a decir resonancia, o la trascendencia o la fama? Es decir, ¿la popularidad o la perdurabilidad? Bueno, eso ya cada uno tiene que elegir, pero a Claro, veces pero van juntas. ¿qué define más una obra de arte? ¿Que sea popular o que sea perdurable? Y luego otro debate muy curioso de que yo he tenido con la gente del mundo del arte moderno es, ¿el gusto hay que educarlo o tiene que ser natural? Porque, por ejemplo, se lleva mucho en el mundo moderno del arte de no. La gente esto no lo entiende porque no tiene el gusto educado. Si educas tu gusto, lo entenderías. A mí siempre me da un puntillo de miedo, porque entonces, claro, mira, te voy a poner un ejemplo. Un arte, vamos a no sé llamarle arte, un tipo de música muy complicado si no estás en ello, que es el flamenco. Bueno, para mí se me hace estratosférico, yo estoy fuera de la onda. Pues un día pasé por delante de un tablao, bueno, de un escenario con un cantaor en medio de un barrio del extrarradio de Barcelona, y el tío estaba dando un recital y me quedé embelesado oyéndole cantar flamenco. Yo te puedo asegurar que no aguanto más de 10 segundos el flamenco, lo cual a lo mejor dice mal de mí, ¿no? No quiero que yo sé distinguir entre no me gusta o es malo. Y entonces, en este caso, yo no sé apreciarlo, pero aquel día, pues dije: "Tiene algo". A lo mejor es que lo estaba viendo en directo, en el momento. Por eso te digo que a veces, claro, yo no tengo el oído educado para el flamenco, ni para el jazz. A mí el jazz me agobia. Pero claro, ¿y quién soy yo para decir de que ese no es bueno? Y no sé cómo decirte, que es cierto que no tengo el Ujú. oído Y educado, también, pero, también, por pero ejemplo, entonces la gente, ¿y cómo no? Por ejemplo, yo hice, ¿te acuerdas que hice el Quijote capítulo por capítulo? Costó 3 o 4 años acabarlo, y con un comentario al final, y lo iba leyendo y tal. Bueno, a mí me entusiasma el Quijote. Pues yo entiendo perfectamente que alguien diga, esto me parece un tostón. Bueno, pues te parece un tostón. pero ahí te iba a decir lo del tostón o no. Por ejemplo, lo que siempre se decía, Corín Tellado y Camilo José Cela. Hay quien dice, Corín Tellado no es literatura y Camilo José Cela sí es literatura, pero claro, tiene que ser toda la literatura. O sea, no puede, hay diferencia entre las obras que son del día a día, del cotidiano, ¿no? Y Mm, las obras que son sublimes. O sea, que algo sea cotidiano, de menor calidad, le quita lo artístico, aunque le quite el grado de obra maestra, ¿no? Pero puede haber literatura de consumo, sí, puede haber arte de claro. consumo, música de consumo, Claramente la hay. Sí, ¿por qué no? pero eso no le Yo quita el grado de arte. Le quita el grado mm, sublime, pero no de arte. efectivamente, yo siempre he dicho que también estoy no me gusta hablar de gustos, porque es algo absurdo, ¿no? Pero igual que he dicho que no me gusta el flamenco y reconozco que es un problema mío, no del flamenco, o sea, solo faltaría. O que no me gusta Hitchcock, lo he dicho, pero jamás se me ocurre decir que Hitchcock es un mal cineasta, que son 2 cosas muy diferentes, ¿eh? Y Pero es que que hay gente que sí confunde sus gustos con lo que es y lo no que es arte, lo que es y no es cine, lo que es y no es literatura. Si a mí no me gusta, no es arte. Hay gente que sí piensa eso. bueno, o sea, yo hay bueno, entonces yo, por eso te digo que hablar de gusto no sirve para nada. Si yo digo que no me gusta Hitchcock, pues, estoy en mi bien hecho. Igual que a mí me entusiasma el Quijote y hay gente que no lo puede ni ver, pues muy bien, oye, tranquilo. Ahora, no me digas que está mal escrito. Una vez, a mí me ha llegado a enfadar gente que el Quijote es una estupidez basado en una estupidez porque el argumento es una tontería y ahí no dice más que tontería. Digo, pero tío, ¿qué tiene que ver el argumento? El argumento no, o sea, no te gusta, punto, ya está. No, pero no. ¿Qué iba a decir yo ahora? Pues otra cosa. Hay un grupo que no puedo ni ver, que se llaman los Beatles. ¡Ah!
pero el problema es mío, no de los Beatles, ¿vale? Y no voy a hacer un programa criticando los Beatles porque quedaría como un imbécil, porque Sí, pero son también es muy grandes. de la cultura moderna decir, grupos sobrevalorados, los Beatles, es uno de los grupos más sobrevalorados de la época moderna. Pues pues yo creo que no está sobrevalorado. Si están ahí es por algo. Porque precisamente hoy vi un artículo, o un reportaje que decía: "En aquella época se eran muchos grupos similares a los Beatles. ¿Qué tiene este que los demás no tenían? Si eran muy buenos y tal". Pues tendría algo, hijo mío, tendría algo, porque ambos todos estaban y que conste que no me gustan, su música, ni me caen simpáticos ellos, ni todo lo que tienen alrededor. O sea, me dan Pero tirria, entonces pero tú son sí buenos. defiendes el valor subjetivo del arte y del precio, ¿no? Que la Sí, subjetividad se basa en algo que no se puede cuantificar, por mí, algo que no se pero puede medir. Pero yo le reconozco un valor intrínseco a ellos, son buenos, tienen algo, y ya está, Claro, pero punto. tienen algo que no es medible, ¿no? Claro, no es medible, No todo se puede clasificar, etiquetar y medir. efectivamente, no, es que es dificilísimo, porque es algo, es un algo que no se sabe. Em, y Dime. eso puedes extrapolarse al mundo del podcast, al mundo del yo qué sé, de lo que quieras. Mm. Pues sí, pero tú ya sabes que siempre vamos buscando lo universal. La idea de hecho, estaba leyendo en la alternativa de programa que era lo de los capitales sociales y la sociedad líquida y el amor líquida y el marxismo infiltrado en las teorías sociológicas modernas que no salió. Sí estaba viendo yo cómo había una teoría de las burbujas, ¿no? Y cómo hoy en día pensamos que nuestra realidad es la común. Y como todos queremos pensar que hay cosas universales y que sobre todo nuestras cosas son las universales. Si yo como el yogur con aguacate, no lo hago, pero... O si yo hago algo muy particular, como que es, yo qué sé, tomar un vaso de agua y tomar una fruta. Digo, todo el mundo. Primero tomo un vaso de agua, evidentemente lo hace todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo come manzanas, ¿no? Porque mi madre come manzanas, hablé con Ricardo, come manzanas. Evidentemente, todas las personas que conocí en mi vida comen manzanas, ¿no? Entonces, esa idea de siempre queremos que nuestra experiencia es la universal. Si yo veo que la gente come manzanas, yo como manzanas y veo manzanas, todo el mundo come manzanas. Si yo veo que la gente pela la naranja, yo pienso, todo el mundo pela la naranja. Porque queremos siempre pensar, si yo hago la compra en coche, pienso, todo el mundo va al supermercado en coche. ¿Quién no tiene un coche para hacer la compra? Si a mí me gusta Alfred Hitchcock, yo tengo que pensar que a todo el mundo le gusta Alfred Hitchcock. Yo cuando era Y fue pequeño una tenía persona. una cosa que hace el profesor para tener contento a todo el mundo. Venga, un día especial, que pasaba algo, hoy no haremos clase, era un partido de fútbol, todo el mundo. "Bien". Y estábamos los peque- partido de fútbol. ¿Cómo puede ser que nos guste el fútbol? Todo el mundo disfruta con el fútbol. Pues no, no. ¿Te das Claro, cuenta? eso también pasa de cuando tú eres el aguafiestas, cuando te dicen, a mí me pasa ahora aquí en Madrid, España. ¿Cómo puede ser que siendo de España no te guste el fútbol? Y yo, pues, siendo. Que lo tienen peor nuestros amigos argentinos. Siendo Sí. argentino y que no te interese Messi o Maradona es como de, eso es, Claro. ¿cómo puede Y ser no, argentino? y no eres ni Porque, psicólogo, ni dentista, ni te gusta el fútbol. Bueno, desastre. uf, eso no es un argentino, eso es un esquimal, pero eso no puede ser. Pero porque creemos que la generalidad y nuestra experiencia da paso a la universalidad. Y dices tú, no, la universalidad es más compleja. Y aún así, sí hay cosas que son universales, pero tan pocas y tan inmedibles que no se pueden cuantificar y no se pueden hacer una lista de ellas. Pero las hay. Sí, sí. Bueno, oye, yo creo que podemos ir acabando y que conste que si Pues alguien, íbamos, espero no haber ofendido a nadie que sea muy no Beatle-maníaco, ofendamos a nadie. Y porque lo vamos, único rápido, recuerda, Van Mergen, que falsificó Vermeers, por dar la lista de lo que íbamos a dar, que se nos va ah, del sí, programa, ¿no? verdad. Wolfgang Betrich, que estuvo 35 años y que tiene, o sea, falsificó 300 pinturas de 50 artistas, ¿no? Y algunas de ellas llegaron a colarse en galerías en Canadá, Estados Unidos. Tom Keating, increíble, que falsificó 2000 pinturas de 160 artistas diferentes. Ojo,
que fue el falsificador más prolífico según el récord Guinness. Pero oye, pero hay que hacer una parte. Es que estos señores falsificaban no obras conocidas, sino se inventaban cuadros de esos pintores y imitaban perfectamente. O sea, eran unos genios. Exactamente. Y eso sí, todos tienen en común ya por terminar la lista, ¿no? Que el siguiente, que era Eric Hepburn, que también británico, 1000 obras. El anterior era más gracioso porque dejaba pistas para que encima de todo se permitiera la chulería, ¿no? Bueno, lo que tienen en común todos es que eran pintores que intentaron tener una carrera, pero no lo lograron. Así que como tienen la capacidad técnica, se dedicaron a esto. Con lo cual, también habla mucho de la ética. Si yo puedo, si yo tengo el conocimiento, claro, porque ¿cuánta gente técnicamente puede falsificar obras de arte? Ahora menos, pero en su momento. Y la cuestión ahí está la ética. Si yo puedo falsificar y vivir de esto, la honestidad, ¿dónde está? ¿En el interior o en las normas sociales? Dejamos ahí la pregunta para nuestros oyentes. Estos señores evidentemente decidieron que la honestidad tenía que estar fuera, que para ellos era más importante el beneficio económico de estafar a unos cuantos multimillonarios. Porque tú imagínate el trabajo que hay que hacer para vender 2000 órbolas, como este buen. Perdón, este sí hay que recordarlo, sí hay que decir su nombre, porque los otros cinco eran menos, pero como Tom Keating, que fue el hombre que tiene el récord de falsificación, o sea, 160 artistas, 2000 obras. Sí, 160 artistas. imagínate, Además, no se especializó en uno. no, Porque te imagínate el talento que hay especializas que en tener para uno. falsificar 2000 obras de 160 artistas diferentes y de estilos opuestos, desde un modernista hasta un clásico. Pero claro, ahí está la cosa de esta gente tenía la capacidad técnica de hacerlo. Porque claro, para falsificar arte no cualquiera puede. La cuestión es que lo que hicieron es una vulneración ética o una salida ingeniosa a su situación de no lograr el éxito que querían. Hombre, yo creo que del momento que mienten no es ético, pero hay gente que se gana la vida haciendo cuadros al modo de y tal, más modestamente, claro. Claro, pero no hay víctimas en su fraude. Bu Bueno, sí, gente que quería comprar arte robado o arte no, traficado. a veces me lo he encontrado por ahí, lo vengo a ofrecer a pero hay gente que paga por un cuadro También, que, bueno, pues está dando información falsa. Pero si tú ese cuadro, bueno, es que todo esto no, no, éticamente para, son malos o son, sí, o no, o son. cuando hay engaño por medio, sí, pero, Pero si al que engañas también tiene intenciones como comprar un cuadro falso, por ejemplo, uno de los estafadores le vendió un bueno, cuadro, eso ya es más mira, complicado. mira, 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 Eso es mira, como mira, lo mira, que he dicho antes de la Gioconda, pero esta historia que nos hemos saltado por encima. Han van Mergen le vendió un Vermeer falso a Himmler, a Goering, perdón, que Goring tenía la colección de arte, y luego fue considerado un héroe después de la guerra porque él adució que lo hizo para engañar nazis, que falsificaba para engañar nazis. Aquí, ¿qué podemos pensar? ¿Su versión? ¿O que simplemente en era, qué año se lo vendió? pues vamos a pasar a los datos, eh, 40 y, aquí pone que en el 40 y al 42. Ah, entonces ya estaban en guerra, entonces es un acto de guerra. ¿Pero es un héroe o...? No sé, oye, es que esto Entonces, porque luego al final, al principio pensaron que eran un colaborador que había vendido obras de arte invaluables a Goering y luego, no, yo soy un falsificador. Es como decía aquella cosa de un honrado ladrón, pues un honrado falsificador. O sea, yo falsifiqué para estafar a estos nazis malvados. entonces ya Entonces, está justificado. es muy curioso. ¿Dónde está? En estas casas, cuando estos pintores que no logran una carrera, estafan a personas que tienen por ejemplo, como Goering que quería apropiarse de arte haciendo expolio, ¿eso es Bueno, un justificante mm, ético o no? sí, Es bueno, curioso. Y como no hay víctimas en estos delitos, no hay víctimas mortales, es curioso la ética de estas cuestiones, de estos delitos de cuello blanco, de guante blanco. Es curioso llegar a debatir, sería curioso debatir de la ética de si sería considerable una falta ética, una falta menor. eh, bueno, eh, sería por otro programa.
La ética, la moral no es una cosa que, es una cosa que no se puede estar en un prontuario, o sea, así de claro. Claro, Por ejemplo, el timo de la que estampita, ¿sabes? Bueno, para los que sí, son claro, de que tú Sudam que se quiere aprovechar de un pobre disminuido psíquico que le sí, está sí, pues haciendo lo creer lo vamos que a explicar porque hay gente que del otro lado del Atlántico que nos escucha. Se hizo famoso en una película española de los años 60 o así, y era uno que decía: "Ah, vendo estampitas, vendo", bueno, simulaba ser un deficiente mental, y: "Tengo muchas estampitas, las tengo repetidas, ¿y qué estampitas llevas en el sobre?". Y entonces sacaba un sobre lleno de billetes de 1000 pesetas, que entonces era lo más de la época. ¡Ah! Y entonces, entre 2 le compraron las estampitas, pero querían aprovecharse del pobre, y le daban unas pocas monedas por las estampitas, y él, claro, se va contento, y vendían las estampitas que las tenía repetidas, y cuando ya por fin el hombre llegaba a su casa, en vez de los billetes, tenía un montón de recortes de papel. Eh, cuál de ¿Sabías los de? 2 es más éticamente cuestionable, claro. Claro. Una cosa dices: "Hombre, no está bien estafar, pero el otro se lo ha merecido". Claro, entre estafadores la moral, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. Y entre estos pintores que hemos hablado, uf, por eso te digo que el problema de la moral, hay cosas que son indefectibles, ¿no? Como en el valor, pero hay otras líneas en que uno podría hablar, 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 y nunca tendríamos una visión de dónde está la línea. Y cada uno tendría la suya y creería que Pues es si la te correcta. pues si te parece, me voy a poner en mal plan y vamos a acabar ya, que llevamos 1 hora y 41 minutos, Claro, ¿eh? vamos Y finalizando. vais, poned un me gusta si os ha gustado, pues nos hemos enrollado como una persiana. Y os voy a dar el número de teléfono del WhatsApp por si queréis dejar ahí algún mensaje. Ya tengo alguno, a ver si hago ya el maldito programa con lo que habéis dejado allí y con otras cosas que dicen los oyentes. Espera que voy a buscarlo, porque nunca me acuerdo. Bueno, también os digo que podéis dejar también vuestros comentarios en la cuenta primongrados@proton.me. Bueno, pues mirad, +34 por si llamas fuera de España, 644 573465. Repito, +34 644 573465. Oye, yo creo que con esto ya nos podemos despedir. Lo programaré como estreno para de aquí un par de días, ¿eh? Y bueno, sugiéreme un título antes de irme. Pues no me sale ahora, es Pues decir, nada, ya algo, estafas y el valor y la no sé, estafa, valor, arte, no me sale, ahora lo pienso. pues ya lo pensaremos. Bueno, nos despedimos. Hasta pronto. Hasta pronto.